Hola, ¿qué tal? Damos inicio a nuestra sexta semana del módulo Valoración y Análisis Estadístico, donde vamos a analizar el diseño y la aplicación de encuestas. En esta semana, lo que pretendemos es utilizar de manera adecuada las fórmulas de muestreo, así como ver las mejores prácticas necesarias en la aplicación de las encuestas. También pretendemos diseñar de manera pertinente instrumentos tipo encuesta que tomen en cuenta las preguntas de investigación que previamente hemos elaborado y el contexto de la población a la quien se le aplicará dicho cuestionario. Cuando nosotros estamos diseñando una encuesta, no es suficiente con saber qué tipo de preguntas podemos hacer a los encuestados y las partes básicas del instrumento. Es importante que nosotros sepamos cuántas preguntas son las que es conveniente estar realizando. También es necesario saber cuáles tienen menos probabilidad de éxito y cuáles son los errores más comunes que se tienen al momento de estar aplicando una encuesta. Inclusive, lo que es el orden de presentación y el léxico utilizado tendrán un impacto en la efectividad de la encuesta y por ende en los resultados de nuestra investigación. No olvide, realizar las actividades es un elemento muy importante para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Retomando otro punto que ya habíamos analizado en semanas pasadas, es importante que cuando ustedes estén diseñando una encuesta, esta debe ayudar a responder las preguntas que genera la hipótesis de trabajo. Las variables, aunque sean cualitativas, se deben recodificar al momento de estar llenando la base de datos, es decir, que se tienen que volver en cuestiones numéricas. Por ejemplo, tenemos variables que ya directamente se expresan de manera numérica, como por ejemplo lo que sería la edad. Sin embargo, tenemos otras variables cualitativas que es necesario codificarlas para poderlas expresar de manera numérica, como podría ser, en el caso de esta presentación, el sexo, a la cual se puede asignar el sexo masculino, el número 1, y el sexo femenino, el número 2. Al momento de realizar una encuesta, estas deben cumplir con algunos requisitos mínimos. Por ejemplo, en la parte del encabezado deben aparecer los datos de identificación de la empresa o institución, por ejemplo, el logotipo. También la presentación de la encuesta y la solicitud de cooperación. Posteriormente tendría que aparecer una ficha de identificación donde vendría el nombre, la edad y el sexo del encuestado. Ya cuando estamos pasando directamente a las preguntas, es necesario explicar claramente las instrucciones de llenado. De ser necesario, tenemos que utilizar algunas preguntas filtro. También tenemos secciones de preguntas claramente identificadas, tenemos que ordenarlas de manera lógica. De acuerdo a su contenido, las preguntas de una encuesta se pueden clasificar del siguiente modo. Tenemos primero las preguntas de identificación, en la cual se pretende situar las condiciones en la estructura social del encuestado, por ejemplo, la edad, el sexo o la profesión. Tenemos también las preguntas de acción. Estas nos indican actividades y costumbres de los encuestados, como por ejemplo, le gustan leer novelas de terror, le gusta ir al cine, etc. Tenemos también las preguntas de intención. Estas están interesadas en saber sobre lo que los encuestados piensan hacer en el futuro. Por ejemplo, ¿tiene planes para salir del país para vacacionar en diciembre? Etcétera. Tenemos por otra parte también las preguntas de información, las cuales van a analizar el grado de conocimiento de los encuestados sobre determinados temas. Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes libros ha leído? Tenemos las preguntas de motivos, durante las cuales tratamos de saber el porqué de determinadas opiniones o actos. Por ejemplo, ¿qué le hizo decidir comprar este producto? ¿Qué lo decidió a comprar dólares? ¿Cuál es la razón por la cual votó por determinado candidato? Finalmente tenemos las preguntas de opinión.
Estas tratan sobre la opinión de encuestados sobre determinados temas. Por ejemplo, ¿qué opina usted del aborto? ¿Qué opina usted de la política monetaria que sigue el gobierno actual? Etcétera. Muchas veces es necesario estar incluyendo preguntas filtro. Este tipo de preguntas son recomendadas cuando se necesita, por ejemplo, que el encuestado tenga un conocimiento o preferencia previa para la respuesta de preguntas subsecuentes o de la encuesta en su totalidad. Por ejemplo, si la pregunta es ¿le gusta leer?, tendría que responder sí o no. Posiblemente si responde sí, entonces se podría seguir al siguiente grupo de preguntas. Si responde no, es posible que sea necesario terminar la encuesta o bien saltarse a otro determinado grupo de preguntas. Las preguntas tipo batería son útiles si la encuesta va a tratar varios temas, ya que es probable que prefieran preguntar cosas relevantes a la pregunta anterior hasta poder agotar todo el tema. Por ejemplo, si la pregunta original es ¿le gusta leer?, y la respuesta es sí, entonces se puede pasar a otro grupo de preguntas para ahondar más en el tema, como podría ser ¿cuántos libros ha leído este año?, ¿cuál es su autor favorito?, seleccione su género literario preferido, y así hasta poder agotar el tema. Las preguntas de control son utilizadas cuando algunas preguntas requieren una verificación, con el fin de averiguar si el encuestado entendió la pregunta o bien si la respondió de forma honesta. Por ejemplo, si queremos averiguar si el encuestado tiene o vive una vida saludable, la pregunta original puede ser ¿dirías que tiene un estilo de vida saludable? Si él responde sí o él responde no, habría que asegurarnos el por qué respondió sí o el por qué respondió no. De modo que las preguntas de control serían ¿duermes bien durante la semana? ¿A qué horas te acuestas regularmente? ¿A qué hora te levantas regularmente? ¿Usted tiene pesadillas? ¿Te desvelas muy seguido? Etcétera. Todo esto con la finalidad de ver la honestidad y ver si el encuestado entendió la pregunta original. Algunas preguntas pueden causar malestar al encuestado, de modo que es posible que no la pregunte o que no la esté respondiendo con sinceridad. De modo que utilizamos las preguntas amortiguadoras en las cuales nosotros vamos a intentar de llegar a una determinada respuesta, pero mediante la suavización de la pregunta. Por ejemplo, a una persona le podemos preguntar o nos interesa saber si usa pastillas para dormir. Es posible que para determinado grupo de la población esa pregunta sea incómoda, de modo que se puede transformar la pregunta de otra forma, como podría ser, dado que no duerme las horas adecuadas, requiere de algún tipo de medicamento de apoyo para poder descansar bien por la noche, y entonces es posible que la respuesta sea contestada con sinceridad. La formación de los encuestadores es sumamente necesaria una vez que se ha elaborado el documento, ya que depende de la relación que va a tener con el encuestado el éxito que podría tener la aplicación de las encuestas. Para ello es necesario preparar determinados elementos decisorios, como pueden ser la carta de presentación de los encuestadores. Hay que formar a los encuestadores y elaborar una guía de instrucciones para que estos puedan realizar de manera correcta el cuestionario. No asumir que la forma de contestar se va a explicar sola y formar pautas para que los encuestadores sepan tratar diferentes casos. Gente que no termina la encuesta, que no le entiende una pregunta, etc. El test se utiliza para encontrar posibles errores o puntos de conflicto antes de realizar la encuesta con la población objetivo o la muestra objetivo, de modo que es necesario realizar un test previo. Este pretest nos va a ayudar a saber si se entienden las preguntas y la forma como deben de ser respondidas, si se tiene algún elemento ofensivo o si son demasiadas las preguntas dentro de la encuesta. Entre las mejoras prácticas en el diseño y aplicación de encuestas, se recomienda comenzar con preguntas sencillas para introducir las más complejas y terminar nuevamente con preguntas sencillas. También es recomendable facilitar la transición
de un tema a otro dentro del cuestionario. Hay que evitar hacer muchas preguntas abiertas, ya que difícilmente van a poder ser codificadas. Se tiene que utilizar un lenguaje que el público objetivo pueda entender claramente. Se debe de evitar hacer encuestas demasiado largas, ya que la gente se cansaría de estarlas contestando. Las preguntas delicadas pueden variar dependiendo de la cultura. Hay que entrenar a los encuestadores y practicar con ellos la aplicación de las encuestas antes de enviarlos a trabajar y realizar la recolección. Las encuestas impersonales están formadas con preguntas cerradas. Es una manera muy rápida de recolectar mucha información. La debilidad de este instrumento es que no siempre la gente va a responder de una manera adecuada. Existe una serie de errores que no necesariamente van a ser ocasionados por la muestra que fue definida o por el muestreo. Los errores más comunes, desde el punto de vista del investigador, son error por sustituir la información, el error de la medición, el error en la definición de la población, error en el marco del muestreo y el error en el análisis del dato. Los errores que pueden cometer los encuestadores son el error en la selección de los encuestados, el error al momento de preguntar, el error en el registro o bien el error por estar haciendo trampa. Y en los errores del encuestado se contabilizan los errores por incapacidad y los errores por falta de disposición. En conclusión, es importante que usted estructure de una forma correcta una encuesta. Esto va a ayudar a reducir el riesgo de los errores potenciales y a darle una mayor seriedad al proyecto. Hay que preparar a los encuestadores, ya que es de suma importancia puesto que ellos pueden interpretar de formas diferentes la forma de responder o la que significa una de las preguntas. Los encuestados no siempre estarán dispuestos a hablar de temas difíciles, por lo cual se recomienda aproximarse a estos temas de distintas maneras. No olvide realizar las actividades y las lecturas que han sido subidos a la plataforma para vernos la siguiente semana, donde estaremos analizando el vaciado, el análisis y la validación de encuestas. Nos vemos la siguiente semana.